¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos un día más a Con Ánimo de Lucro y una semana más también. Ya saben, este espacio de información y análisis económico de confianza, este oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia. Aquí todos los días vamos a defender la libertad, la prosperidad, la propiedad privada y el respeto a la búsqueda de la felicidad. Hoy, y lo haremos, además hablando de un asunto que no por recurrente deja de ser importante, y es el tema de las pensiones. Y es que resulta que hasta en el Grupo Prisa se han dado cuenta de que son, a día de hoy, insostenibles. Saben que esta casa es Radio Libertad Digital y sus espacios de ámbito económico hemos tratado de una manera pormenorizada, profunda y desde hace muchos años el problema de las pensiones públicas en España, ese primer pilar de las pensiones que es la que vamos a cobrar pues por el sistema de reparto que nos hemos dado. Ustedes van trabajando, mientras trabajan pagan sus cotizaciones a la Seguridad Social que les garantizan el derecho a cobrar lo que el Estado determine que ustedes tienen que cobrar en el momento en el que el Estado decida que usted tiene que cobrarlo. Porque cada vez que usted cotiza a la Seguridad Social no se está garantizando una pensión mínima, ni una pensión máxima, ni una pensión que se cobra a partir de una fecha determinada, porque esto puede cambiar por circunstancias políticas con el tiempo. ¿Y por qué funciona esto así? Porque su cotización, la que usted está pagando en el día de hoy, no sirve para guardarla en una caja y dársela a usted el día de mañana cuando se jubile. No, sirve para pagar las pensiones actuales, es decir, las que están cobrando los pensionistas que hoy cobran la jubilación. Siendo esto así y dándose la pirámide demográfica que tenemos en España, unido a el problema salarial que llevamos arrastrando durante más de 30 años con unos salarios reales estancados en las últimas 3 décadas, se unen una serie de factores que hacen que el hecho de que cada año se jubile más gente, de que la gente que se jubila viva más años y además que entren en jubilación pues generaciones como las del famoso baby boom, que van a ser mucho más abundantes, pues hacen que las tensiones del sistema sean cada vez mayores. Esto quiere decir que cada vez será más difícil que cada salario privado sea capaz de sostener una pensión pública. Vamos a llegar muy probablemente, según todas las estimaciones, al 1:1, es decir, un trabajador privado por cuenta privada tendrá que mantener con sus cotizaciones a un pensionista, y esto lo que va a hacer es va a volver cada día más vulnerable, más problemático, más insostenible el sistema de pensiones en España. Esto es una realidad, le guste al gobierno o no le guste, quiera reconocerlo o no quiera reconocerlo, y por mucho que el gobierno diga que el sistema está garantizado y que no hay ningún problema con él y que hay dinero en la hucha de las pensiones, lo cierto es que no alcanza con las cotizaciones a la Seguridad Social para pagar todas las pensiones públicas que tenemos hoy encima de la mesa. Tanto es así que hay que seguir recurriendo a lo que se llama los famosos presupuestos generales del Estado, que no deja de ser financiarlo mediante deuda, mediante déficit y deuda, que son impuestos futuros. Es decir, ya no solo las cotizaciones sociales no hacen falta, o sea, no son suficientes, mejor dicho, sino que hay que completar estas partidas con impuestos futuros a través de deuda pública. Así las cosas, lo llamativo y el problema por el que traemos este asunto principal al día de hoy en Con Ánimo de Lucro es porque uno de los altavoces tradicionales del gobierno, uno de los apoyos mediáticos tradicionales del gobierno socialista, el Grupo Prisa y el diario El País, han puesto el dedo en la llaga en un comentario editorial reconociendo, mejor dicho, que efectivamente el sistema de pensiones en España está cojo y está tocado de muerte y necesita una revisión para poder ser sostenible en el tiempo. Llevamos muchos años haciendo política, cada vez que se ha introducido un factor de sostenibilidad, este ha tenido que ser deshecho, porque al final los mantras de la izquierda de que las pensiones tienen que subir al IPC han sido lo que han ido ganando, y el problema es que tenemos unas pensiones que van ganando en poder adquisitivo pese a que no hay posibilidad o cada vez hay menos recursos para poder pagar ese tipo de pensiones. Al final iremos a esquemas probablemente a futuro en los que entren en juego
asuntos como elevar el número de años para calcular esa pensión, lo que hará que las pensiones sean cada vez más bajas y que vayamos a tasas de sustitución más homologables con los países de nuestro entorno. Pues tasas de sustitución de cobrar de pensión el 50% del último salario más que el 80% del último salario, que es lo que hoy tenemos en nuestro país. ¿Quiere decir que el día de mañana no cobraremos pensión? Bueno, pues yo creo que todo el mundo da por hecho de que algo se cobrará, lo que evidentemente será muy probablemente mucho menos de lo que se cobra hoy por pensión. Por lo tanto, es importante que nos concienciemos todos de que es necesario tener un ahorro complementario para la jubilación. De todo esto tenemos que hablar en el día de hoy porque en el Grupo Prisa se han caído del guindo. Tenemos que explicar cómo es la situación de nuestras cuentas públicas y de por qué estamos diciendo que existe un riesgo muy importante de no llegar de que el sistema, tal y como lo tenemos concebido, no alcance para los próximos 10, 15, 20, 30 años, sino que tendrá que ser reformado. Y luego, por otra cuestión, y es que también dentro del Grupo Prisa tenemos a un columnista en el día de hoy, un antiguo ministro del gobierno de Rodríguez Zapatero, el señor Jordi Sevilla, que en su tradicional artículo de los lunes lo que pone de manifiesto hoy en el diario económico de Prisa es que tampoco relucen los datos económicos como le gusta presumir al gobierno. Curiosamente pone el dedo en una llaga que aquí llevamos mucho tiempo poniendo, y el señor Jordi Sevilla de repente se da cuenta de que no podemos estar felicitándonos de unas cifras económicas extraordinarias, como hace el gobierno día sí día también, cuando el problema de productividad que tenemos es enorme, cuando sigue creciendo la brecha de la renta per cápita entre España y el resto de países de nuestro entorno, es decir, que somos más pobres que el resto de países de nuestro entorno, cuando tenemos fenómenos como pobreza de personas que tienen casa y además trabajo, pero están en riesgo de pobreza. ¿Por qué? Pues porque de nuevo tenemos unos salarios absolutamente estancados durante los últimos 30 años, en parte por una productividad maltrecha, tocada de muerte, y que no es capaz de levantar el vuelo. Si España no es capaz de producir más y mejor, productos más y mejores en el mercado para que sean más deseados por otros consumidores, evidentemente no vamos a ser capaces de salir de la espiral de pobreza en la que nos tienen sumidos. Nuestros gobernantes no apuestan por modelos de excelencia en la producción, no apuestan por modelos de que mejoren la productividad, ni por modelos que precisamente por la mejora de esa productividad otorgue a sus ciudadanos mejores salarios y mejores condiciones laborales para obtener un mejor nivel de vida. Esto no nos sucede en España y precisamente Jordi Sevilla hoy en 5 días habla de este asunto y lo hace en esta dirección. Algo estará pasando para que tanto el Grupo Prisa como sus columnistas estén poniendo dedos en llagas que desde aquí llevamos denunciando años, si no, en algunas ocasiones, décadas. Vamos a ver todos estos asuntos con pelos y señales, de manera pormenorizada, pero como todos los días vamos a buscar primero el resumen de la portada del Libre Mercado. Y tenemos la portada del Libre Mercado, como siempre, repasada por nuestro compañero Rubén Folguera. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien. Cuéntanos. Pues en primer lugar tenemos como siempre a Rotellar, que firma lo que tú llamas su columna de los lunes negros, porque lo que nos está comentando en el día de hoy es que el gobierno, aunque es cierto que no ha podido aprobar en el Congreso la llamada senda de estabilidad, sí es cierto que aprobó anteriormente el cuadro macroeconómico en el cual se basa sus proyecciones de gasto. Y lo que denuncia a este respecto es que los supuestos económicos que ha utilizado el gobierno para aprobar este cuadro macroeconómico son bastante difusos. Básicamente porque lo que el gobierno hace es ser imprudentemente optimista, dice Rotellar, dado que toma unos datos de crecimiento que no tienen en cuenta las debilidades internas de nuestra economía. ¿Y cuáles son estas debilidades? Pues por un lado, un gasto público que evidentemente no va a reducirse y que además se suma a un déficit que es creciente y a una deuda pública que no se reduce, todo lo contrario, aunque el gobierno venda que la deuda en España se está reduciendo. Es que el gobierno, y lo hizo en sede parlamentaria el pasado miércoles el señor presidente del gobierno, dijo literalmente, me encantaría recuperar el corte, ya lo haremos, que este gobierno está reduciendo el déficit y la deuda, cuando está haciendo lo contrario. Así es, efectivamente, es lo que trata de explicar hoy Rotellar. Y esto dice Rotellar que tiene otra derivada, y es que las cuentas de la Seguridad Social están mermadas, están en quiebra básicamente, y lógicamente
un aumento del gasto lo que hace es todavía afectar más a la estabilidad presupuestaria de la seguridad social. Y todo ello, como decimos, con una deuda pública que no se reduce más que en términos de PIB, pero un PIB que, como sabemos, está inflado, por un lado, por el aumento de precios, también, sobre todo, por el gasto público y luego por revisiones del PIB que la propia Calviño ha admitido, ha confesado en sus memorias, que ella influyó para que el crecimiento económico, de forma estadística, pues aumentara. Y ahí están esas piezas también de Rotellard, repasando cómo se ha ido modificando los criterios dentro del INE de una manera... bueno, pues como mínimo muy llamativa. Ya sabes que el profesor Rotellard es muy prudente a la hora de explicar en sus artículos este tipo de asuntos, pero evidentemente uno cuando lee al profesor Rotellard se da cuenta de que efectivamente en el INE algo está pasando cuando esas correcciones suman en los últimos años más de 30.000 millones a favor de los intereses del gobierno en lo que a PIB se refiere. Claro, si haces esto, evidentemente el numerador te sale descendiente cuando hablas de déficit o de deuda en comparación con el PIB, pero en realidad lo que estás haciendo es aumentándolo, porque cada año gastas más de lo que ingresas, con lo cual tienes más deuda de la que tenías. Una deuda que ya está en los 1,7 billones con B de euros. Es una auténtica barbaridad. Pero tenemos más asuntos. Hoy en Libre Mercado veo que hay un aviso para España. Irlanda blinda sus pensiones con la capitalización y el ahorro privado. Es una pieza que firma Diego Sánchez de la Cruz, en la que explica que en Irlanda, a partir de enero del próximo año, se pondrá en marcha un nuevo pilar del sistema de pensiones basado en el modelo de capitalización que es individual y que ya puso en marcha de una forma original Chile en su momento. Luego es una fórmula que han replicado otros países como Suecia o incluso Australia. Y lo que demuestra Diego Sánchez de la Cruz en este artículo es que evidentemente este tipo de sistemas suponen una rentabilización de los ahorros individuales de cada trabajador mucho mayor que la que se produce en un sistema de reparto como el nuestro. Y a este respecto detalla que el sistema de Irlanda se basará en el sistema que tiene Suecia a día de hoy, y en el cual pues se elaborará a partir de una inscripción automática en la cual serán excluidos de todos los trabajadores que tengan entre 23 y 60 años y ganen al menos 20.000 euros cada año, también unas cuentas individuales de ahorro gestionadas por una autoridad independiente. Y a este respecto también añade que lo que ocurrirá es que en este nuevo sistema pues habrá aportaciones tripartitas obligatorias. Como decimos, un modelo que da rentabilidades mucho mayores que las que tenemos en países como España con un sistema de reparto. Desde luego. Y me tienes que explicar esto que llevamos en Libre Mercado del efecto Suchar, ¿esto qué es? Bueno, es lo que nos trae hoy Miguel Puga a Libre Mercado y es lo que está ocurriendo con Suchar, porque sabemos que se acerca la Navidad y no hay un producto quizá más navideño que el turrón. Y dentro del turrón, entre las marcas que lo venden, pues Suchar es, digamos, la típica aquí en España que todo el mundo conoce. La típica del chocolate. Del chocolate. Turrón de chocolate. Eso es, turrón de chocolate, es a lo que iba. Bueno, hay otras marcas de turrones tradicionales, pero si hablamos de turrón de chocolate, el típico clásico siempre ha sido el Suchar. Sí. Efectivamente, y lo que está ocurriendo en estos años es que el precio aumenta y al mismo tiempo la cantidad que ofrece las tabletas de turrón de chocolate de Suchar se reduce. Y de hecho lo que explica hoy Miguel Puga es que la cantidad exacta de tamaño el que se ha reducido es un 11,5%, mientras que estas tabletas se han encarecido al mismo tiempo más de un 88%. En los últimos 5 años, eso es, en el último lustro. Es terrible, casi un 100% de subida, un 88% en 5 años, que nos da un poco la medida de lo que comentábamos el viernes, ¿verdad, Rubén? Ese dato de inflación que estaba dopado a la baja por ese cambio en la fórmula para calcular el coste de la electricidad que se había producido por parte del gobierno, pero que no dejaba mentir en lo que se refiere, en este caso, al precio de la vida, al coste de la vida en la cesta de la compra, donde sí que se estaba notando de nuevo un incremento. Aparte, bueno, pues viene la campaña navideña, se dispara la demanda, evidentemente los precios van a subir, unos precios cada día más insostenibles para tantas familias. Y por último, Japón y Reino Unido, las dos bombas de relojería en las economías desarrolladas. Como explica hoy Daniel Rodríguez Asensio en Libre Mercado, digamos que los presupuestos de Japón y del Reino Unido para el próximo año ya han llegado en otoño
y lo hacen en un momento de máxima sensibilidad financiera porque existe ahora mismo a nivel global un entorno de tipos de interés bajos pero con niveles de endeudamiento elevados. Y aunque las directoras de ambos países, dice Daniel Rodríguez Asensio, son distintas, las reacciones que los inversores están mostrando o están llevando a cabo a este respecto son similares, porque están llevando un escrutinio cada vez mayor sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas y la necesaria coherencia entre la política fiscal y la monetaria. Y esto es lo que está haciendo que los bonos a 10 años, su rentabilidad, su tipo de interés, esté incrementándose de una forma significativa. Bueno, pues hay que dar ese reportaje. Son otras también noticias importantes: la innovación bajo presión, la transformación hacia una industria sin humo. También tenemos una pieza de Domingo Soriano, si nos hemos vuelto flojos de repente. España en récord de absentismo laboral. Son piezas que completan hoy el panorama informativo que encontramos en Libre Mercado y que les recomendamos a ustedes encarecidamente que lean y sigan. Pero nosotros continuamos y lo hacemos con el resto de noticias económicas del día. De todas maneras, como todos los días, antes déjenme que les dé algunos consejos. Les pregunto, ¿sus padres son personas mayores que viven solas? ¿Cuidas a tu padre desde la distancia y te preocupa que pueda pasarle algo? Bueno, pues ¿sabías que la mitad de las personas mayores de 70 años sufren al menos una caída al año? Cada minuto cuenta, sobre todo cuando hay emergencias. El reloj Durcal te protege estés donde estés las 24 horas y la ayuda llega en menos de 40 segundos. El reloj Durcal definitivamente salva vidas. Consigue con Libertad Digital un año de teleasistencia Durcal con un 10% de descuento, el reloj y además 3 meses gratis llamando al 910 888 852 910 888 852 o a través de la web durcal.com usando el código Libertad Digital, Y luego recordarles que no se pierdan esta semana, en esta sintonía, el próximo jueves, a partir de la 1:15 de la tarde, una entrevista en exclusiva que vamos a mantener con Chencho Cervera, que es la directora de Circa Jewels en España, esta firma norteamericana que dota de experiencias de auténtico lujo a sus clientes cuando estos quieren desprenderse de joyas de alta gama, diamantes de gran tamaño o piezas de relojería de primeras marcas, de primer nivel, relojes de auténtico lujo que Circa compra de una manera directa a sus clientes. Y con estas dos recomendaciones nos vamos ya a las noticias económicas del día. 12:24 de la tarde, 11:24 en Canarias. Estoy ya con Rubén Folguera analizando el resto de noticias económicas del día y vamos a hablar de uno de los indicadores de producción manufacturera importantes en España porque ha moderado su expansión en noviembre. El índice PMI manufacturero de España moderó su expansión en noviembre y así la actividad de este sector en nuestro país modera ligeramente su ritmo de expansión durante el pasado mes como consecuencia del debilitamiento del comercio internacional, lo que llevó a las fábricas españolas a reducir sus plantillas por tercer mes consecutivo. Y una de las obsesiones de este programa, una de las obsesiones que deberíamos tener todos, deberíamos tener como país, que es el de tratar de mejorar nuestra productividad. No habrá incremento de nivel de vida, incrementos salariales, no habrá mejor vida para nosotros y nuestros hijos si la productividad en España no empieza a crecer. De acuerdo con un informe publicado recientemente por PwC, el 98% de los expertos, empresarios y directivos coinciden en señalar la falta de talento cualificado como una de las causas que están frenando el crecimiento de la productividad en España. En este sentido, casi el 50% asegura que el motivo es el motivo principal y con todo el 43% de los encuestados señala que es también la escasa conexión entre el sistema educativo y las necesidades del mercado. Necesidades del mercado y luego el modelo de crecimiento que hemos elegido. ¿Por qué hemos crecido? Entre otras cosas por un gasto público disparado y además por una llegada constante de inmigración. Tenemos un desarrollo muy importante de mano de obra poco cualificada, trabajos de escaso valor añadido y esto lo que hace es que tengamos unas estructuras salariales donde el salario más repetido es prácticamente el salario mínimo interprofesional, donde tenemos cerca de 4 millones de hogares con vivienda y trabajo que sin embargo están en riesgo de exclusión social. Y de hecho, uno de los grandes dramas de nuestra economía es que 1 de cada 3 niños en España está sufriendo un riesgo importante de exclusión, de pobreza. Esta situación es una situación que habla de una productividad estancada
y de una productividad que debería ser infinitamente mayor a la que tenemos. Pero para poder cambiar esto habría que empezar a cambiarlo absolutamente todo, desde mayor flexibilidad en el mercado laboral y sobre todo incentivos para la llegada de nuevas industrias, de nuevos negocios a nuestro país. Algo que brilla por su ausencia porque lo que hacemos en España es precisamente perseguir a aquel que se dedica a plantar las bases para una estructura productiva creciente en el futuro. Como es lo que hacemos como país, bueno, pues la verdad que nos vamos condenando poco a poco. Pero tenemos que seguir hablando de asuntos interesantes, importantes. La vivienda sigue siendo un problema y el alquiler también. El precio del alquiler en España ha experimentado una subida interanual del 9,9% hasta alcanzar los 14,6 euros por metro cuadrado al cierre de noviembre. Así lo detalla el último informe de precios de Idealista, donde se destaca que las rentas han subido en todas las comunidades autónomas desde noviembre del año pasado, con Barcelona como la capital con los alquileres más caros. Y vamos con el IRPF. Los trabajadores destinarán un 64% de la subida del salario mínimo interprofesional propuesta por los sindicatos a pagar el IRPF. Sí, el salario mínimo interprofesional, empeño de Yolanda Díaz, hace que se cobre más, pero al mismo tiempo hace que buena parte de lo que se cobra, de nuevo, vaya al mismo sitio de siempre, a las manos del Estado. Comisiones Obreras y UGT se han posicionado a favor de que el salario mínimo comience a pagar IRPF a partir de 2026, proponiendo una subida de 89 euros al mes. La propuesta que llevarán los representantes de los trabajadores al gobierno pasa por elevar los actuales 1.184 euros brutos al mes a los 1.273 euros en 14 pagas. Así lo anunciaba el pasado día 25 el secretario de Acción Sindical y Transiciones Estratégicas de Comisiones Obreras, Javier Pacheco. La propuesta concreta que hacemos los dos sindicatos estaría una cantidad sujeta a tributación del IRPF que supone que el SMI para 2026 sería de 1.273 euros brutos al mes, que serían 17.822 euros brutos al año. Esto supone que, homologando la tributación de estas percepciones salariales, este 2025 el incremento sería de 89 euros, es decir, un 7,5% del incremento sobre el salario mínimo interprofesional del año 2025. Como informa El Economista, los sindicatos estiman que los trabajadores aportarían un máximo de 57 euros al mes si se materializara este incremento. Por ello, los trabajadores destinarían un 64% de la subida del salario mínimo propuesta por los sindicatos a pagar el IRPF. Y nos vamos al Banco Central Europeo porque Christine Lagarde reitera que los tipos están bien posicionados, pero sigue observando tensiones al alza de la inflación. Christine Lagarde insistió el pasado viernes en declaraciones a un canal de televisión eslovaco en que los tipos de interés están bien posicionados, aunque ha alertado de los riesgos que existen para la inflación si Estados Unidos incrementa sus aranceles o las cadenas de suministro se ven alteradas, alejándose de este modo del objetivo de estabilidad del 2%. Y si hablamos del Banco Central Europeo, también tenemos que hablar de la Reserva Federal norteamericana, porque parece que Trump tiene decidido ya el recambio. Así lo aseguraba ayer Donald Trump ante la prensa en el Air Force One. Así lo anunciaba. What about extending the ACA? Fed chair? Are you any closer on that right now? I know who I'm going to pick. Yeah. Tell us. Kevin Hassett. I'm not telling you. We'll be announcing it. Thank you very much, everybody. Ya sé a quién voy a elegir, afirmaba Trump a bordo del Air Force One ante la prensa, aunque de eso sí evitaba anunciar por el momento quién será finalmente el encargado de presidir la Reserva Federal. Bueno, y hasta aquí el resumen de noticias económicas del día. Ahora sí, nos vamos directos a la tertulia. Y ya estamos en tiempo de tertulia con Rubén Folguera. ¿Qué tal, Rubén? Muy bien, aquí seguimos. Oye, importante el asunto que traemos hoy a la mesa de debate. Tiene que ver con las pensiones públicas y he de reconocer que eras tú ayer quien me ponía sobre la pista de ese editorial dentro del diario El País en el que se nos decía que la situación de las pensiones en España era insostenible y que habría que velar por la sostenibilidad del sistema de pensiones, pero que si los baby boomers, que si de aquí a los próximos a 2050 pues que no va a haber. Digo, bueno, este discurso nos suena. Aquí en esta emisora, en esta casa, en numerosos artículos, en numerosas intervenciones lo hemos ido denunciando día a día con números encima de la mesa, etcétera. Pero desde el gobierno se nos decía prácticamente que éramos unos antipatriotas, unos fango, bulo, que no hacíamos más que mentir y que esto que no había ningún problema. Pero no, ahora ya lo han puesto en un editorial. Un editorial, eso es lo importante. Es verdad que en este editorial
lo que hacía el país también era presumir de que el gobierno, digo, el sistema de pensiones era uno de los digamos, los grandes hitos de nuestro estado de bienestar, pero evidentemente ponían sobre la mesa la posibilidad de que esto también suponía un riesgo para la estabilidad. Y esto, que lo haga un editorial del País, quiere decir que el propio periódico principal del Grupo Prisa ya está tomando ese relato, digamos, o esa tendencia en cuanto a lo que las pensiones se refiere, cosa muy distinta a pues lo que sucedería si simplemente lo hiciera un colaborador externo o un articulista. Para ayudarnos a entender la dimensión de lo que estamos comentando, he querido contar con mi amigo Manuel Llamas. Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estáis? Director del Instituto Juan de Mariana, director de La Trinchera, amigo y compañero. ¿Cuántos años hemos peleado contigo como responsable de libre mercado de la sección económica dentro de todo el grupo por tratar de poner negro sobre blanco los problemas que en España tiene el sistema de reparto tal y como está concebido, ¿no? Y parece el empeño secular de nuestros políticos por no intentar cambiar una realidad, que es que cada día está más insostenible el sistema. Bueno, más vale tarde que nunca, ¿no? Son muchos años los que llevamos advirtiendo de que el sistema público de pensiones hace aguas, especialmente desde la contrarreforma que aprobó Pedro Sánchez nada más llegar al poder, año 2018, año 2019, donde derogó directamente la reforma insuficiente, pero que bueno, iba más o menos bien encaminada, que aprobó en su día el gobierno de Mariano Rajoy. Y ahora se están viendo los resultados. El gasto público en pensiones no deja de aumentar, la propia Comisión Europea empieza a alertar sobre las consecuencias del crecimiento insostenible del gasto público, y eso que todavía estamos empezando digamos que el periodo de mayor crecimiento del gasto en pensiones que tenemos por delante, porque hay que recordar que España afronta el mayor envejecimiento poblacional del mundo desarrollado como consecuencia de la jubilación, del retiro de la generación del baby boom, la que nació en los años 60, empieza ahora a jubilarse. ¿Esto qué significa? Significa que las malas, pésimas reformas y ajustes aplicados por el gobierno de Sánchez para comprar votos, unido al envejecimiento poblacional, nos va a llevar a una situación de gasto público absolutamente desbordado en materia de pensiones, que únicamente se va a poder mantener de dos formas si no se hace nada: incrementando muchísimo más los impuestos y, en segundo lugar, recortando de otro tipo de partidas como puede ser sanidad, educación, servicios sociales, transporte, infraestructuras, etcétera. Tenemos dos piezas hoy, una de ayer o de antes de ayer y otra de esta mañana en el diario de Prisa, que llaman la atención porque vienen a decir cosas que nosotros llevamos denunciando mucho tiempo, pero por denunciarlas, este mismo medio en algunas ocasiones nos ha tildado a quienes denunciábamos estos problemas de poco menos que antipatriotas. Estamos hablando de un editorial en el diario El País en el que se pone el dedo en la llaga, se dice: oiga usted, efectivamente el sistema de pensiones tal y como está concebido y la deriva que llevamos en nuestro país va a hacer que sea insostenible tal y como está diseñado, no vamos a poder mantener esas tasas de sustitución del 80% durante los próximos años y esto está condenado a caer de una manera muy importante. Y por otro lado tenemos a Jordi Sevilla, a quien de seguro conoces, diciendo otra realidad que llama la atención en un medio, insisto, como 5 días, que es decir, que esto de que la economía española va como un cohete, que no, y poner el dedo en una llaga que también nosotros llevamos poniendo tiempo en ella, que es en el problema de productividad, en el problema de salarios y en el problema de la llegada de inversiones en España. Mientras no mejoremos la productividad, la llegada de inversiones, no mejorarán los salarios y nuestro nivel de vida no será homologable, por mucho que las cifras de crecimiento inviten a leer titulares bueno, pues muy optimistas respecto a nuestra economía. Es curioso, ¿no?, que en cuestión de 2-3 días veamos este jarro de realidad en un medio de comunicación tradicionalmente soporte y sostén del optimismo patológico del gobierno en materia económica, ¿no? Bueno, hombre, llama la atención. Es cierto que Jordi Sevilla, digamos que es uno de los hombres díscolos dentro del PSOE, hay muchos más, pero Jordi Sevilla, que tenía un cargo muy importante
tras su salida del gobierno de Zapatero. Hay que recordar que Jordi Sevilla ha ocupado cargos directivos en empresas públicas de gran relevancia, empezando por Red Eléctrica, y ahora es uno de los adversarios internos que tiene Pedro Sánchez. Por lo tanto, ya es una cuestión a título particular, pero sí me llama más la atención el editorial del País, poniendo énfasis en el problema que atraviesan las pensiones públicas en España. Esto sí me parece bastante más relevante porque supone un punto de inflexión con respecto a la negación de la realidad que veníamos observando en los últimos años. Que el periódico cabecera de Prisa, en un editorial, hable sobre el sistema público de pensiones, la insostenibilidad y los problemas relacionados con el gasto público brutal que vamos a afrontar por delante, que ya tenemos encima, sí me parece un toque de atención ciertamente importante desde el punto de vista político, porque hay que recordar que el gobierno sigue negando a la mayor. Tenemos a la ministra de Seguridad Social aplaudiendo con las orejas el nuevo incremento de las pensiones públicas de casi el 3% para el año 2026 y diciendo por activa y por pasiva que no hay ningún problema con las pensiones públicas, que las pensiones públicas son sostenibles y que todos aquellos que digan lo contrario directamente mienten o son gurús del apocalipsis. Bueno, lo cierto es que tenemos un gobierno que le importa muy poco la realidad, lo único que le importa es ganar votos, que va a seguir haciendo todo lo posible y lo imposible por seguir comprando ese tipo de votos, tirando de chequera, tirando a gasto público, y que le da exactamente igual las consecuencias. Es una aberración, literalmente, que el gobierno haya vuelto a indexar las pensiones públicas a la inflación y que siga negando la realidad. Porque el gasto público en pensiones supera ya ampliamente los 200.000 millones de euros. Es la principal partida de gasto de todo el sector público y lo trágico es que va a seguir creciendo de forma muy importante. Si no se afrontan reformas, si no se afrontan ajustes, España está condenada, no ahora, pero sí posiblemente a medio o largo plazo, a sufrir lo que sufrió Grecia, que fue directamente la quiebra del sistema y el recorte drástico de las pensiones de un día para otro del 40-50%. Yo creo que va a ser mucho mejor, adoptar medidas graduales para corregir los problemas graves que tiene el sistema antes que aplicar una terapia de choque de estas características, por la cual en Grecia, como digo, las pensiones se recortaron de forma drástica de un día para otro. Datos de los que aporta ese editorial. Dice, para 2050 España será el país de la OCDE que más porcentaje de PIB destine a pensiones, un 17,3%, casi 4 puntos más que hoy y muy por encima del 10% de la media. Más datos que recoge, la paradoja es evidente, se mantiene una de las tasas de sustitución más generosas del mundo en España, la del 80% del salario previo frente al 63% de la OCDE, y todo con un esquema poblacional en el que cada vez se jubila más gente. Esa gente se jubila con más dinero durante más años porque la esperanza de vida no hace más que crecer y llegan esas famosas generaciones baby boomer que son las que empiezan a amenazar de una manera seria el sistema. Parece que en Prisa se lo han tomado en serio. Sí, bueno, es que los datos son los que son. Es muy difícil negar la realidad y al final se acaba imponiendo. Por mucho que intentes tapar el sol con el dedo, pues no, finalmente el engaño tiene un límite y esta es la realidad de España. Tenemos las pensiones públicas más generosas del sistema. Tan solo recordar que hoy, en la actualidad de media, los jubilados cobran un 60% más de lo que aportaron vía cotizaciones sociales, descontando la inflación, es decir, en términos reales. Por lo tanto, ahí existe un desequilibrio muy sustancial. Como bien comentas, estos también son datos oficiales, la tasa de sustitución ronda el 80%, es decir, los jubilados en España se retiran con una pensión pública equivalente al 80% de su último sueldo. Esto estamos también a la cabeza de la OCDE, en un país además que se está empobreciendo, y a todo ello hay que sumarle el hecho de que el envejecimiento poblacional va a ir increciendo en los próximos años, o sea, va a aumentar de forma muy sustancial. Si no se hace nada, el sistema no es que vaya a colapsar, porque las pensiones se van a seguir pagando sí o sí, pero desde luego el gobierno va a tener que seguir aumentando los impuestos. Y hay que recordar que España ya se ha convertido
en un infierno fiscal toda regla, con todas las letras. Tenemos una de las cargas fiscales más intensas, más elevadas de la Unión Europea y del mundo desarrollado. Prácticamente la mitad de nuestros sueldos se va en el pago de impuestos y cotizaciones sociales, y esto con independencia del nivel de renta. Afecta tanto a las rentas bajas como a las rentas medias como a las rentas altas. De un sueldo, una persona que cobre 2.000 euros, su sueldo real ronda los 4.000. Es decir, el Estado le quita directamente la mitad de lo que gana tan solo en el impuesto sobre la renta y el pago de cotizaciones sociales, sin incluir el IVA, sin incluir el impuesto a patrimonio, sin incluir otro tipo de impuestos indirectos, el impuesto a bienes inmuebles, en caso de que seas propietario de una vivienda, con lo cual la carga fiscal real en España es superior al 50%. Si no se aborda el problema de las pensiones, si no se hacen reformas que se pueden hacer perfectamente, como han hecho todos los países en una situación similar, los países del norte de Europa, los países anglosajones, si no se aborda este problema, si no se empieza a hablar de verdad del problema público de las pensiones, de la necesidad de aplicar reformas, de la necesidad de recortar y contener el gasto público, si no se aborda, pues tarde o temprano esto estallará por los aires. Es posible que el día de mañana, en una situación de nueva crisis financiera, pues el gobierno de turno, al que le toque, se vea obligado a adoptar medidas impopulares de golpe, que es justo lo que comentábamos antes, lo que sucedió en Grecia. Pero por desgracia los políticos tienen mucho miedo a hablarle a la cara a la gente, a explicar la realidad y a tratar a las personas un poco como tontos, ¿no? Negando la realidad por miedo a perder votos. Bueno, yo creo que eso es un problema muy importante que en caso de que no se aborde, insisto, va a tener consecuencias. Desde luego que sí. Mira, está con nosotros en el estudio, Manuel, nuestra compañera, la jefa de Libre Mercado, Beatriz García, que precisamente este fin de semana publicaba un artículo donde una de las cosas que se recogen, hablando también de las pensiones, Bea, es cómo este gobierno ha conseguido sublimar la recaudación, en este caso por cotizaciones, y ni con esas está la cosa garantizada, ¿no? Claro, o sea, la desesperación en este caso de la Seguridad Social es total. Se ha implantado una subida del llamado mecanismo de equidad intergeneracional. Esto viene sucediendo desde el año 2023. La excusa del gobierno es llenar la hucha de las pensiones, y aunque nos suben las cotizaciones sociales todos los 1 de enero a los más de 21 millones de trabajadores, empresas oficiales del gobierno, todo el mundo tiene que pagar. Autónomos pagarán más el 1 de enero. Asalariados lo mismo, empresarios lo mismo. Es una subida masiva. Y aún así las cotizaciones no son suficientes para pagar estas pensiones. Estamos en récord de recaudación de cotizaciones sociales y ni con esas. Estamos en récord de transferencias del Estado, transferencias directas por parte del Estado al sistema de seguridad social para que no quiebre, básicamente. Y luego a todo esto, si esto no fuera poco, la seguridad social también se ve tensionada por el absentismo, que cada vez tiene que pagar más por las bajas, y de cara al futuro, si no fuera el panorama lo suficientemente sombrío, de cara al futuro, este envejecimiento poblacional también nos va a causar otro tipo de gastos. Y es un informe, bueno, recientemente, la semana pasada era la AIREF la que advertía de que, claro, pensamos en el envejecimiento poblacional y pensamos directamente en el gasto en pensiones, pero es que es la mayor partida, claro, pero va a haber otros muchos gastos que el sistema va a tener que asumir. Primero, el gasto sanitario. También el gasto de cuidados a largo plazo, cuidados de larga duración por este envejecimiento. Por eso es esencial hacer algo, porque no solo van a ser las pensiones, como comentábamos, van a ser otro tipo de gastos. Una sociedad envejecida, bueno, pues vas a demandar más servicios sanitarios, vas a demandar más personas que cuiden a esas personas que han llegado a la jubilación, y la AIREF, bueno, pues daba algunos datos. Estimaba un gasto sanitario que va a pasar del 6,6% del PIB en 2023 al 8% ya en 2050, y un nivel que se mantendrá en los próximos años. Atención continuada a personas mayores y servicios profesionales. Bueno, pues estos cuidados de larga duración también se van a duplicar.
lo que gastamos ahora mismo en este tipo de gastos va a ser el doble. Si gastábamos en 2023 un 0,8 en este tipo de cuidados, nos vamos a ir al 1,4 en el 2050 y al 1,8 en el 2070. El lado o la esperanza, por así decirlo, porque aunque es un problema, las bajas tasas de natalidad son un problema evidentemente para sostener el sistema de pensiones, pero sí que la AIREF también avanzaba, dice, bueno, pues es que como van a caer y están cayendo las tasas de natalidad, el gasto en educación será una de las partidas que se reducirá por esa disminución de la población en edad escolar. Se disminuirá, pero aún así el resto de partidas van a aumentar y aún así el agujero va a ser todavía mayor si no hacemos algo con este envejecimiento que ya está pasando rápidamente, aumento del número de personas y descenso de la población, que es lo más importante, en edad de trabajar. Y no se va a compensar, esto también lo decía la AIREF, con la inmigración, de que ahora mismo ese es el cohete del gobierno. Ahora mismo la inmigración, este aumento masivo y una excepción en Europa, o por lo menos somos el motor de ese aumento de la inmigración. Eso te viste muy bien el PIB, te viste muy bien los datos del paro, pero hay que recordar que esos inmigrantes también están empezando a entrar, que esto es otro informe que daba Funcas también hace unos días, que ya también están empezando a entrar en el sistema, claro, a pedir sus pensiones. Hombre, por supuesto que sí. Manu, da la sensación de que cada día más cargas para el Estado, cada día más nóminas que mantener por parte del Estado, pero cada vez menos gente trabajando, con menos poder adquisitivo, menos valor añadido, menos riqueza, menos recursos. Bueno, nos estamos convirtiendo en un país en un país absolutamente empobrecido. Y esa es la realidad. Solo hay que ver cómo está creciendo la renta per cápita en otros países europeos, mientras que en España se mantiene absolutamente estancada. Todos los que nos estén escuchando saben perfectamente cómo ha subido la cesta a la compra, que prácticamente ha aumentado un 40% en los últimos años, y sin embargo el nivel salarial prácticamente se mantiene estable. Por lo tanto, eso significa que cada vez podemos comprar menos cosas ganando lo mismo. O qué decir del ámbito de la vivienda. Y a todo ello se le suma una carga fiscal creciente como consecuencia de este tipo de políticas desastrosas por las cuales se sigue incrementando el gasto público sin ton ni son, sin ningún tipo de control. Comentaba antes Bea el caso del absentismo laboral. El absentismo laboral no solo cuesta dinero a las empresas, también cuesta muchísimo dinero a las arcas públicas. Y claro, es que está todo relacionado con los incentivos perversos. En España, por parte del gobierno socialista, se ha apostado por implantar un modelo de paguitas, de subsidios, muy similar al que, por desgracia, ha estado vigente en Argentina durante tantísimos años, por el cual prácticamente a mucha gente le compensa no trabajar y vivir directamente de subsidios, de pagas, del ingreso mínimo vital, porque la diferencia entre cobrar una prestación pública próxima a los 1.000 euros y el trabajar por 1.300, 1.400 euros al mes, esa diferencia es tan reducida que finalmente hay mucha gente que dice, oye, es que a mí no me compensa, prefiero seguir cobrando la paga pública, la prestación, y bueno, si me sale algo en la economía sumergida, en el mercado negro, por ahí me saco un extra, pero a mí no me interesa trabajar. Hablábamos antes de que tenemos las pensiones públicas más generosas del mundo, pero también tenemos el sistema público de desempleo, de prestaciones de desempleo más generoso del mundo. Es que en este país tienes 2 años completos de paro garantizados sin necesidad ninguna de buscar trabajo ni de aceptar ningún puesto de trabajo. Nadie te va a obligar a aceptar un trabajo, y luego, una vez que acabas la prestación, tienes toda una red asistencial de nuevas paguitas indefinidas en el tiempo. De tal forma que eso es lo que explica en última instancia esa gran paradoja del mercado laboral español, que por un lado tenemos más de 3 millones de desempleados oficiales, la tasa de paro más elevada de la OCDE y de la Unión Europea, y sin embargo al mismo tiempo son muchas las empresas, muchos los sectores que advierten de que no hay trabajadores, no encuentran trabajadores dispuestos
a trabajar, porque directamente no les compensa, de tal forma que se ven obligados en muchas ocasiones a tener que reclamar o contratar inmigrantes en origen, a traer inmigrantes y a mandar más inmigrantes, porque los que ya están aquí residiendo en España pues no trabajan, y no trabajan precisamente por eso, porque cobran un dinero sin necesidad de trabajar. No estamos hablando de gente discapacitada, con algún problema, con algún tipo de enfermedad, no, gente perfectamente que puede trabajar, pero no trabaja porque el resto de contribuyentes les están pagando una nómina gracias a esta panda de políticos. Manuel Llamas, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, director del Instituto Juan de Mariana, director de La Trinchera, compañero y amigo, pero sé que tienes muchos compromisos y que no podías quedarte hasta el final, así que te agradezco mucho que hayas compartido estas reflexiones con nosotros. Me quedo aquí ya con Bea y con Rubén. Gracias, un abrazo, hasta luego. Un abrazo, Rubén. Creo que tenías ahí apuntado, además, un par de datos más. Un dato que daba precisamente Bea en Libre Mercado hace unos días, y es que en total, si contabilizamos las obligaciones de España, del Reino de España, en materia de pensiones y en materia también de deuda pública, tenemos que esas obligaciones superan ya el 600% del Producto Interior Bruto actual. Que, por cierto, Bea, no sé si lo has visto, hizo ayer un vídeo Eduardo Garzón. Me lo he perdido. Madre mía. Vaya, luego te lo enseño. Pero vamos a recomendar un vídeo de Eduardo Garzón, no, por favor, contrario. con ánimo de lucro. No, a lo que voy es que Bea firmaba esta pieza y Eduardo Garzón, cogiendo, eso sí, un vídeo de Espinosa Dos Monteros, decía que aquellos que afirman que la deuda pública o el conjunto de obligaciones está a día de hoy en torno al 500 o 600% del PIB, deben estar fumados, algo así, decía. Sí, porque sí. es todo mentira. Es que lleva con eso, pues desde que salió este informe. O sea, habrá que ver lo que dice ahora, pero lo que él dice, fijaos cómo él se consuela. Aquí quien no se consuela es porque no quiere. Dice, claro, si te mueres no tienes que pagar esa deuda. Claro. O sea, era uno de los argumentos que esgrimía este célebre economista. Bueno, una gran solución, ¿no? O sea, sí, claro. Debe dinero, muérete y no lo tienes que pagar, pero dices, bueno, pues si tienes hijos, nietos, sobrinos, amigos, quien se quede aquí en el mundo y no tenga esa fortuna de morirse, sí que va a tener que sostener Yo creo que es el reflejo del keynesianismo, porque cuando en el famoso debate entre Hayek y Keynes, entre artículos que se escribieron, Hayek le decía que hay que mirar el largo plazo. Keynes, así, en torno a burlón, decía, no, claro, es que a largo plazo todos estamos muertos, entonces no hay que tenerlo en cuenta, evidentemente. Justo. Sí, pues esa es la solución, morirnos y, bueno, que pase lo que tenga que pasar. Y el que venga detrás que arree, claro, que se diga, como si... Me imagino que, lamentablemente, muchas de las personas que nos escucharán habrá tenido algún luctuoso acontecimiento en el que haya tenido algún familiar que haya fallecido, y en muchas ocasiones, lamentablemente, no dejan en herencia una casa, a veces dejan en herencia deudas. Claro, que el heredero tiene que asumir. Claro. Sí, pues cuenta, Rubén. No, claro, al final es así, porque evidentemente las deudas, aunque la persona, digamos, que debe pagarlas se muera, son heredadas por sus sucesores, y esto es algo que no creo que no lo sepan, sino que en realidad no quieren tener en cuenta este tipo de economistas, porque si no su relato se les caería. Entonces tendrían que admitir que la seguridad social está quebrada y que hace falta una reforma, porque de hecho era también Garzón quien en un debate con Domingo Soriano y otros economistas, cuando ellos les planteaban el hecho de que la reforma de las pensiones suponía de facto considerar que estaba quebrada, él lo negaba, decía que esto no era así. Claro, y además estos informes son completamente contradictorios a la promesa del gobierno de que las pensiones están garantizadas, porque el dato es muy escandaloso, ese 600% del PIB que se divide en los 500% de esos compromisos implícitos, o sea, cuando tú ya te has comprometido a pagar una serie de pensiones, pero que es una deuda invisible, por así decirlo, porque no figura en las estadísticas del gobierno, y luego la deuda pública que supera más del 100% de nuestro PIB, que esa deuda, evidentemente, pues ya está registrada, está anotada y hay que pagarla, y no hay otra solución. Pero claro, si ellos están diciendo que las pensiones están garantizadas, ese 500% del PIB de esos compromisos implícitos ya tendrían que haberlo apuntado en algún sitio, porque entonces no están garantizadas. Si ese 500% del PIB, que todo apunta a que habrá formas para reducirlo
y se hacen con recortes. No hay más. Si tú no quieres comprometerte a pagar ahora mismo ese 500% del PIB de todas las promesas que le has hecho a los jubilados, de que les vas a pagar las pensiones, no te quedará más remedio que recortar o subir. O recortar fuertemente las pensiones o subir fuertemente los impuestos. Es que si no, no hay más tutía, ese 500%. Con la limitación de que los impuestos no se pueden subir eternamente. Claro, o sea, que en algún momento hay que la gallina de los huevos de oro se acaba, claro. Están asfixiados todos los contribuyentes, se está llenando los bolsillos el gobierno, por ejemplo, vía IRPF y vía otros impuestos, vía IVA, que estamos en récord también de recaudación ahí, pero llegará un momento que la curva del Laffer hará su magia, en este caso para mal, y veremos cómo, llegado un momento de fiscalidad, pues se asfixiará el país. Bueno, pues uno de los problemas que tenemos encima de la mesa desde hace mucho tiempo y que el hecho de que haya alguien que de repente abra los ojos, como el editorialista del País, pues nos ha servido para traer de nuevo el tema y recordar datos como los que aquí hemos ido publicando durante estos días, del puño y letra de Beatriz García, precisamente en Libre Mercado, y que hablan de esa problemática que tenemos en España. Seguiremos hablando de ella porque sigue siendo actualidad. De momento vamos a hacer una pequeña pausa. Bea, muchas gracias por estar con nosotros, Rubén también. A vosotros. Y a ustedes, señores oyentes, les dejo en manos de los informativos de Es Radio. Escuchamos el boletín de la 1 y regresamos aquí en Con Ánimo de Lucro a abrir página de mercados. 1:05 de la tarde, 12:05 en Canarias. Momento de abrir en Con Ánimo de Lucro página de mercados. Y como todos los días a esta hora repasamos lo que está haciendo nuestro mercado, nuestro principal indicador, el IBEX 35, que presenta una figura fantástica, aunque lo hace con caídas hasta ahora, un 0,54% abajo, 16.283 puntos para nuestro principal indicador. Dicen las crónicas de bolsa a estas horas que diciembre arranca con caídas, con preocupación en el sector defensa y la compañía Airbus en el punto de mira. Entre las compañías que más suben ahora mismo destacan Repsol con un 1,13% arriba, Laboratorios Rovi un 1,09% y Bankinter un 0,37%. Y efectivamente el sector defensa está maltrecho en este momento. Indra cae un 5,52%, ACS un 5,27% y Solaria Energía un 2,67%. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues nos dicen que los expertos de Deutsche Bank están destacando una reacción rápida del fabricante europeo, que Airbus está registrando caídas tras un incidente con sus aviones A320. Los analistas son optimistas, pero momentáneamente está sufriendo este grupo con caídas superiores al 9,96%, una caída muy importante del grupo Airbus, en este caso porque está con una intensa radiación. Dice, la Corporación Europea alertó el pasado viernes que había detectado que un análisis realizado en estas aeronaves reveló que la intensa radiación solar puede corromper datos críticos para el funcionamiento de los controles de vuelo de los ordenadores de elevadores y alerones, ELAC por sus siglas en inglés, que fabrica Thales. En consecuencia, Airbus ha identificado un número significativo de aeronaves de la familia A320 actualmente en servicio que podría verse afectados por esto. Esto es lo que está lastrando a esta compañía en el mercado. Esta compañía, a su vez, a la temática defensa y la temática defensa con su conjunto a nuestro principal indicador, que se deja un 0,54%. Esta es la actualidad que tenemos hasta ahora, pero vamos a tratar de analizarla en su conjunto siempre con la ayuda de los mejores analistas de mercados, y yo tengo la suerte, inmensa suerte, de contar cada semana en este programa con José María Luna, de Luna y Sevilla Asesores. ¿Qué tal, José María? ¿Cómo estás? Muy buenas, pero la suerte es mía, de contar contigo. Bueno, eso porque somos muy educados y además nos tenemos mucho aprecio, cosa que celebro, pero aquí el que tiene suerte soy yo, porque el que aquí sabe de verdad de bolsa eres tú. Entonces, José María, estamos viendo un arranque de diciembre, este mes que se supone que nos va a dar un rally alcista fantástico de aquí a final de año, que arranca con un tropezón, ¿no? A ver, se dan yo creo que varias circunstancias. La primera de ellas, yo creo que, lo que estamos viviendo hoy es un movimiento de consolidación de los niveles alcanzados después del rebote. El rebote que hemos tenido las 2-3 últimas semanas, de 2 en concreto de noviembre,
después de los miedos en torno a la posible burbuja dentro de la inteligencia artificial y ante la posibilidad de que la Reserva Federal no bajara tipo de interés en su reunión del 10 de diciembre, cuando parece que a lo mejor sí lo hace, que si baja tipo de interés, el mercado pues ha vuelto a coger rumbo norte, y ahora lo que estamos viviendo en este arranque de diciembre, pues por un lado, hoy, en el día de hoy, cierta consolidación de los niveles alcanzados. Démonos cuenta que estamos muy cerca de máximos históricos en varios índices, sobre todo en el caso de la renta variable norteamericana, y lógicamente cuando están esos niveles de resistencia por techo, pues le va a costar un poco superarlo. Segundo movimiento que podría explicar en el día de hoy, aparte de todo lo que está relacionado con el sector defensa, por la noticia que acaba de comentar, o posibilidad, ojalá, posibilidad de que vayamos cerrando acuerdos en torno al conflicto de Ucrania, que obviamente eso restaría un poquito de interés en la bolsa al sector de defensa después de todo lo que ha corrido. Hay que pensar que cuanto más cerca estemos precisamente de esa reunión de la Reserva Federal del día 10 de diciembre, caso de producirse, que no sería descartable que la retrasaran, básicamente porque se encuentra en una situación anormal de que van a tomar decisión de tipo de interés sin conocer los datos reales de lo que ha ocurrido en el mes de noviembre, tanto con empleo como con inflación. Y no sería de extrañar que pudiera retrasarla, ¿no? Pero cuanto más cerca estemos, las dudas pues se van a acrecentar de si bajará o no bajará los tipos de interés. Me refiero a la Reserva Federal norteamericana. Y la tercera, yo creo que lo más importante es la posibilidad de que en este mes de diciembre, en concreto el día 18, creo que es el día 18 cuando se reúne el Banco de Japón, pueda subir tipos de interés. La situación de la economía nipona es de una inflación que ha ido subiendo y lo más probable es que Japón tome la decisión de subir tipos. Si sube los tipos de interés, evidentemente aprecia lo que estamos viendo, movimiento de apreciación del yen respecto al euro o respecto al dólar, y eso evidentemente, ya lo decíamos la pasada semana, eso encarece un poquito más esas famosas operaciones de carry trade, es decir, tomar prestado, endeudarme en una divisa o en deuda donde los tipos de interés son bajos y la moneda es débil, y comprar otro activo que tenga una divisa algo más fuerte y que tenga posibilidad de tener un comportamiento positivo. Si el encarecimiento de la deuda va a más por el tipo de interés o por la propia divisa, eso podría generar algo de volatilidad en el corto plazo en las bolsas. Yo creo que básicamente son esos los elementos que explicarían el movimiento de cierta consolidación que estamos viviendo en el día de hoy. Una consolidación que también nos habla de una realidad que no podemos ignorar, y es que, por ejemplo, nuestro selectivo se encuentra en máximos históricos absolutos, con una revalorización en lo que llevamos de año envidiable, quizá el mejor de los últimos 50 años, ¿no? Más de un 40% de rentabilidad, hacía mucho tiempo que no lo veíamos, ¿de acuerdo? Entre el comportamiento de nuestro mercado y además si le incluimos los dividendos. Sí, hay que pensar que la verdad es que no tener empresas de tecnología y tener ese comportamiento, pues sin duda alguna llama mucho la atención. Es para que nuestro selectivo saque pecho. Ya no solo nuestro selectivo, sino en general el índice general de la Bolsa de Madrid, donde cotizan además otro tipo de compañías, ¿no? Yo creo que el peso, por ejemplo, del sector financiero, donde ha demostrado, por un lado, un muy buen comportamiento de resultados, pero sobre todo las expectativas a medio y largo plazo, sobre todo a medio plazo, buenas expectativas de crecimiento de beneficios, yo creo que en ese sentido explicaría el buen tono del selectivo español, junto con, evidentemente, con otro tipo de compañías, con lo cual es para estar de enhorabuena si hemos estado posicionados en bolsa española, pero sobre todo es un llamamiento quizás también a ser positivo siempre y cuando no se tuerza el comportamiento de la renta variable norteamericana, ¿de acuerdo? Ese va a ser el termómetro. Claro, yo creo que es un gran termómetro. Es un gran termómetro y fíjate lo que te diría. Si la renta variable norteamericana superara los máximos históricos, va a obligar a muchos inversores que están cortos, que están vendidos en los grandes índices de la Bolsa de Estados Unidos, sobre todo en el caso de la tecnología, a cerrar posiciones. Y eso significaría una subida adicional de la renta variable de Estados Unidos que tiraría del resto del mercado, incluyendo
el mercado de renta variable español. Pero las expectativas de cara al próximo ejercicio, por la propia composición de nuestro índice y a pesar de la política, y eso lo quiero remarcar, no solo la española, sino en líneas generales de la europea, la pinta no es mala, ¿eh? No es mala, y sobre todo si el Banco Central Europeo le diera por bajar tipo de interés, aunque solo fuera un cuarto de punto, sería viento de cola para nuestro selectivo. O sea que tú ves un muy buen tono para acabar este año y de momento buenas perspectivas para lo que significará el arranque del año que viene. Yo creo que sí. La de este año falta lo que decía al principio, y que me perdonen las personas que nos están oyendo, ¿no? El Grinch, la gente más joven ahora o que tengan niños con el duende que travieso, que cada día aparece en un sitio, etcétera, etcétera, ese duende travieso o ese Grinch que nos puede robar la Navidad o el rally navideño, está sobre todo en la forma de dos grandes bancos centrales. Uno, la Reserva Federal, imagínense que no baja tipo de interés, que aunque ahora la probabilidad sea muy baja, pero le diera por no bajar tipo de interés, o el Banco de Japón lo subiera y además el discurso fuera agresivo, eso sí que podría hacer que las bolsas entraran en un contexto antes de que acabe el año de cierta volatilidad, que significaría corrección en las mismas. José María Luna, muchísimas gracias por prestarnos tu análisis con ánimo de lucro, como siempre. A cuidarse mucho. Un fuerte abrazo. 1:17 de la mañana. Vamos a hablar ahora, hemos hecho un análisis de mercado con José María Luna y a mí me gustaría hablarles a ustedes de un asunto que considero que es importantísimo, que es la cultura financiera. ¿Por qué cultura financiera? Bueno, pues porque ya saben ustedes que es uno de los empeños que tenemos en esta casa, uno de los empeños que tiene el equipo de Libre Mercado, el equipo con ánimo de lucro y el equipo de Tu Dinero Nunca Duerme. Un empeño que tiene mucho que ver con tratar de llevarles a ustedes formación e información financiera de calidad y, en este caso, para que seamos capaces de construir patrimonio a largo plazo. Por algo muy sencillo, y es que los mercados financieros están ahí para que todos seamos capaces de aprovecharlos y de aprovecharlos además para construir un patrimonio con sensatez a largo plazo y en esta ocasión, con formaciones a la altura de las exigencias que tienen nuestros alumnos hoy en día. Creo que puedo hablar ya con Domingo Soriano, mi compañero y amigo. ¿Cómo estás, Domingo? Hola, Luis Fernando, ¿qué tal? Pues muy bien. Oye, te robo unos minutitos nada más, te saco de tu vorágine diaria, que sé que estás hasta arriba estas semanas, pero sí que me gustaría charlar contigo un poco de esto que estábamos comentando, ¿no? Venimos de hacer el análisis de mercado con José María Luna, de ver qué está haciendo la bolsa, las expectativas que hay de cara al próximo año. Estamos viendo una bolsa en máximos, nos hablaba con dividendos de más de un 40% en el caso del IBEX 35 y necesitamos, y es una de las labores que nos hemos marcado, Domingo, cada semana, por ejemplo, en Tu Dinero Nunca Duerme, para tratar de empujar un poco la cultura financiera y, en este caso, que cada vez más gente conozca estas disciplinas y sean capaces de rentabilizar, en este caso, sus ahorros en los mercados financieros y hacerlo siempre con garantías, ¿no? Una de las vías es seguir el programa de Tu Dinero Nunca Duerme y otra mucha, formarse también, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Además, es una formación que yo creo que da que genera mucha rentabilidad, si lo queremos ver en términos financieros, porque lo más importante es relativamente sencillo, pero al mismo tiempo tienes que tenerlo. Pero una vez que lo tienes, eso que es importante y sencillo, las mejoras incrementales son muchísimo más fáciles, pero sobre todo es que incluso aunque no tengas mejoras incrementales, aunque te quedes simplemente con la formación más básica, eso va a suponer un cambio espectacular. Entonces, es de esas cosas que dices, un pequeño esfuerzo, o sea, pasar de 0 a 5, por así decirlo, es muy sencillo. Tener ese 5 te permite, es un cambio brutal, es como si ya no es de 0 a 5, es como de 0 a 100. Esta es la parte que a mí me gusta mucho enfatizar, Domingo. Es un cambio diferencial. De 0 a 5 te cambia la vida directamente. Claro. Entonces,
Sí, midiéndolo en términos de 0 a 10, ¿no? 0 el que no sabe nada de temas financieros y 10 el que lo sabe todo. O el super experto que tiene máster, que es un profesional de estos temas, ¿no? Pues pasar de 0 a 5 es relativamente sencillo, tanto en términos de tiempo que le tienes que dedicar, como en términos de esfuerzo o de profundidad de los conocimientos, ¿no? Es muy sencillo. Pero es como de la noche al día. Es decir, pasar de 0 a 5 es dar muchísimos pasos adelante, es avanzar una barbaridad y es lo que realmente te cambia la vida y te cambia la forma de que tú miras tu patrimonio, la gestión de tus finanzas, de tus ahorros. Luego, evidentemente, de 5 a 10, en esto como en todo en la vida, cuanto más sepas, mejor, pero ya son pequeñas mejoras y la diferencia que hay entre alguien que sabe 5 y alguien que sabe 10 es, en mi opinión, normalmente pequeñita y más cuestión de matices, mientras que la diferencia que hay entre el que sabe 0 y el que sabe 5 es brutal, es enorme, es algo que no tiene nada que ver. Entonces, claro, como pasar de 0 a 5, dices algo que es relativamente sencillo, relativamente poco tiempo y que me va a cambiar la vida de esa manera. Yo animo mucho siempre a mis amigos, a conocidos, me dicen, no, es que a mí esto no me gusta mucho. Digo, bueno, pues aprende solo esto, aprende lo basiquísimo y luego, si no te apetece seguir más, de verdad, quédate en el 5, no llegues al 10, si es que no es necesario. Sin embargo, ese paso, va a hacer que tu vida la mires, sobre todo la parte de las finanzas, de una forma completamente diferente. Bueno, tanto es así que nosotros siempre lo decimos, a ver, los contenidos que nosotros ofrecemos cada semana en Tu Dinero Nunca Duerme, al final son una guía para ir conociendo poco a poco cómo funciona el mundo de las finanzas. Los gestores que nos acompañan, que son gestores cada semana de primerísimo nivel, nos ayudan a comprender la manera en la que cada uno de ellos enfoca la inversión en los mercados financieros, pero a mayores, pues gracias, digamos, a las facilidades que la tecnología nos ha puesto encima de la mesa, hoy es más fácil que nunca encontrar formaciones en materia de finanzas bueno, pues prácticamente en todas partes de forma cómoda. Sin embargo, conseguir una formación que te aglutine tanto una buena metodología como una visión de mercados sensata a largo plazo, huyendo de las modas, huyendo de los grandes titulares, huyendo de eso que mucha gente persigue al final en los mercados, que es dar el pelotazo, no es tan sencillo, ¿verdad? No es, bueno, yo diría que sí que es sencillo. El problema es que hay tanto ruido alrededor que muchas veces no lo parece. Digo que quizás deberíamos decir que debería ser más sencillo, ¿no? Pero efectivamente, el 95% de las formaciones que hay relacionadas con las finanzas son formaciones que yo creo que al pequeño y mediano inversor no solo no le ayuda, sino que le hacen daño. Es decir, sales peor. Esto puede parecer paradójico, pero es así. Es como, no sé, alguien que no haga nada de ejercicio y dice, hombre, estoy mejor yendo a un gimnasio que no yendo. Y dice, hombre, depende, porque a lo mejor si vas a un gimnasio en el que te ponen ejercicios que te dañan la espalda, que te hacen una lesión en el brazo y que te destrozan las rodillas, pues estarás mejor sin ir al gimnasio, porque es que esos ejercicios no son para ti. Correcto. Pues un poco lo mismo pasa con las finanzas, ¿no? A la mayoría de las personas se meten en formaciones que es que son malas. Y no son malas porque ellos no sepan, porque a lo mejor alguien dice, bueno, entonces lo que tengo que hacer es aprender mucho e irme a esa formación. No son malas porque ellos no sepan, sino que son malas porque es que no tiene ningún sentido que una persona, un ahorrador de nivel medio y que le va a dedicar unas horas a la semana a la gestión de sus patrimonios y de sus inversiones, aprenda ese tipo de cosas. Es que no es que no le vaya a poder sacar partido, es que casi cuanto más partido le saque va a ser peor, porque va a perder dinero, va a perder esfuerzos, va a terminar absolutamente descreído. Entonces, ese tipo de formaciones muy de corto plazo, que es la que casi a mí me saltan, pues entras en redes sociales y te empiezan a saltar. Hazte rico en 3 meses, domina la bolsa en unas semanas. Ten ingresos pasivos invirtiendo 5 minutos en velas de 3 segundos. Sí. Eso es. Los activos que lo van a petar en el próximo trimestre. Y es que yo los veo y digo, es que esto es que es mucho peor. Prefiero una persona que no hace nada y que a veces nosotros decimos, es que muchos españoles tienen el dinero metido en depósitos o en la cuenta corriente. Pues eso es malo, siempre lo decimos, eso es tirar el dinero un poco entre comillas porque vas a ir perdiendo vía inflación, pero es mejor eso que meterse en la mayoría de las formaciones
que yo veo en Internet relacionadas con finanzas o con inversiones. La verdad es que son una locura. Entonces, pues sí, por eso digo que debería ser sencillo encontrar alternativas más interesantes, pero y yo creo que es evidente para la gran mayoría de las personas que lo miran con un poco de atención que ese tipo de formaciones no les encajan, pero al final no sé, ese atractivo de la recompensa facilona, pues parece que nos llama a todos mucho, y al final sí que es verdad que demasiada gente lo busca. Desde luego que sí. De todas maneras, hay que decirlo y hay que ser justos, hay también otras muchas formaciones ahora mismo en el mercado que ofrecen, pues digamos, metodología sencilla y sensata. Las hay, pero entre otras, pues la que tenemos nosotros desde hace ya unos años y que llega a su 7ª edición y que está ahora mismo en unos pocos días de ventana de oportunidad para poder adquirirla, que es la de Invertir con Cabeza y ganar dinero a largo plazo, que llega a su 7ª edición, que hacemos el equipo de Tu Dinero Nunca Duerme con el equipo de Locos de Wall Street y un amplísimo plantel de colaboradores de absolutamente primer nivel, y que como digo, hasta el día 10 de diciembre está ahora mismo disponible con plazas limitadas. Un programa en el que hemos sido muy honestos, ¿verdad, Domingo? Hemos tratado de juntar a los mejores para enseñarlo de la mejor manera. Y efectivamente, y como tú decías, no somos los únicos, hay muy buenas formaciones por ahí. Si a mí lo que me extraña es que haya tantas de las malas. Luego que yo también veo otras formaciones, incluso algunas de gente que yo conozco, y digo, están muy bien. Evidentemente nosotros, pues yo barro para casa y digo, sí, a mí me gustan mucho. Hay otras que veo alternativas, o veo otras alternativas que están muy bien, pero sinceramente la mezcla de el precio, el sistema de aprendizaje, la comodidad con la que nosotros transmitimos al alumno esos contenidos en Invertir con Cabeza, yo no conozco ningún otro programa que reúna todo eso más, y a todo eso le añadimos todos esos expertos que nos han ayudado a tener un programa excelente. Y sí, el objetivo de Invertir con Cabeza, volvemos un poco a lo que hablábamos antes, es hacer muy sencillo para el alumno pasar de 0 a 5. De 0, incluso, hay alguien que diga, no, yo ya sé algo, estoy empezando. También, ¿no? Pasar de 1 o 2, esa persona que ya está empezando, que ya más o menos tiene unos conocimientos, pero que siente que necesita bases un poquito más sólidas para alcanzar ese nivel, ¿no? 5, 7, yo creo que Invertir con Cabeza te deja alrededor del 6, 7 y te deja sobre todo con muchísima seguridad, porque básicamente los alumnos lo que nos dicen, los más de 2.500 que ya han estado con nosotros, es que 1, les ha cambiado la vida, y 2, hay como 2 tipos de alumnos, ¿no? La primera, el primer comentario general de nos ha cambiado la vida, ese lo tienen todos, ¿no? Pero luego la segunda parte es que hay alumnos que nos dicen, oye, tenéis razón, con este 7 que tengo ahora mismo, con este 6-7 de conocimientos, yo estoy tranquilo, me quedo aquí, no necesito nada más. Y luego hay muchos alumnos que de repente nos los encontramos un par de años después y nos dicen, oye, esto me ha encantado, yo no sabía que me gustaba tanto la bolsa, ahora he hecho otra formación específica para de bolsa. Para hacer mis propias tesis, sí. Claro, para hacer mis propias tesis, cosas más avanzadas. Pero es como, bueno, si te apetece bien, si no, con el 6-7 tienes suficiente, y eso sí que te va a cambiar la vida, y es lo que casi Pero todos lo importante los es dicen. formarse y tratar de avanzar en cultura financiera. Ahí está, el Invertir con Cabeza y ganar dinero a largo plazo 7. Búsquenlo, el que quiera, el que no, otra formación, pero siempre formarse en finanzas. Domingo Soriano, muchas gracias. Muchas gracias, Luis Fernando. Y a ustedes, hasta mañana, a partir de las 12, aquí en Con Ánimo de Lucro.